Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones, bendiciones, mis amados. Qué bueno de poder estar nuevamente en un lunes después, en un día después de Cristo haber resucitado. Creo que la iglesia del Señor tiene que estar contenta, alegre, porque sabe que la tumba de Cristo está vacía, Onofre. La tumba de Cristo está vacía. Donde muchas tumbas de gentes importantes, gentes que lo tenían como héroes. Todavía quedan sus restos, pero cuando van a la tumba de Cristo, la tumba de Cristo está vacía. Está vacía. Y no solamente vacía, sino que Cristo está a la diestra del Padre y está presto para venir nuevamente a buscarnos, a ti y a mí que hemos nacido de nuevo, a ti y a mí que estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza y está basada la resurrección de Cristo, que era algo que en estos días pues toda la humanidad estaba en esa expectativa. Yo espero que tú hayas tenido un fin de semana bendecido, un fin de semana glorioso de grandes bendiciones de parte de Dios, principalmente celebrando el triunfo de la resurrección. Así que recibo un abrazo desde aquí electrónico a través de las ondas de tu hermano y tu amigo, el pastor Berardo, que está aquí en el programa de la voz oficial del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Gracias al Señor por un día más que nos concede de poder estar respirando, viendo, adorando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que donde quiera que tú estés, mantente ahí escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Así que no te muevas de ese lugar, ya sea tomándote tu café, descansando, escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como decía al principio, para el pueblo de Dios, este fin de semana ha sido una bendición porque celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, una vez más agradecido de tu misericordia, agradecido de tu amor, agradecido por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, entendiendo, oh Dios, de que moriste, pero también resucitaste. Moriste, pero también, Señor, ascendiste a los cielos y exhibiste, Señor, públicamente, como dice la palabra, y aquellos, Señor, que murieron creyendo en lo que había de venir, pudieron verte. Y fuiste al Padre y el Padre aprobó tu sacrificio. Así que gracias, porque por ti tenemos la salvación. Fuimos redimidos, fuimos comprados. Y te pedimos, oh Dios, que nos bendiga, que nos guarde, que bendiga, Señor, cada persona que está al alcance de mi voz en esta hora. Y que los minutos que vamos a compartir sean de bendición para el pueblo de Dios. Señor, oramos por el cuerpo ejecutivo de las Asambleas de Dios, que tú bendigas a nuestro obispo y a todos los demás ejecutivos que trabajan, Señor, en nuestras oficinas y las administradoras. Señor, cada pastor, cada amigo, cada obrero, cada líder, bendícele, guárdanos, ayúdanos a seguir pregonando y declarando tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos amados queridos, qué bueno de poder estar nuevamente. Gracias a mi amigo Onofre Gutiérrez ahí en los controles, el hombre que nos pone a sonar con esta voz tan distinguida, como dicen algunos. Pero eso es el toque de unción de la mano de nuestro compañero que en esos controles que nos pone a nosotros a que nuestra voz salga un poquito bien refinada por ahí. Y le bendecimos, como decimos, pues Dios le da a cada uno dones y habilidades y talentos y eso es parte del cuerpo de Cristo. Pero en el día de hoy, qué bueno es poder estar.
venía rumbo a la emisora cuando venía manejando. Y es algo que voy a compartir a lo mejor en nuestra congregación. Y es, ¿qué después de la resurrección? ¿Qué después de la resurrección? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos en el Viernes Santo, donde crucificamos al Señor, lo dejamos ahí por 2 días, entonces el domingo lo resucitamos. Pero no hablamos más después de qué sucede después que Cristo resucita. Entonces dejamos un ambiente de un paréntesis, de un espacio, hasta que llega Pentecostés. Entonces hacemos énfasis en Pentecostés. Y lamentablemente, nosotros hay un periodo de espacio entre la resurrección de Cristo y lo que nosotros llamamos el día de Pentecostés, que fue algo que sucedió, que muchas veces nosotros no predicamos. Y lo que sucede es que después de la resurrección, Cristo va camino, dice la Biblia en el libro de Lucas, que 2 hombres iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? El pasaje es bien largo. Lo que quiero hacer énfasis es que después que Cristo resucita, Cristo se aparece a varias ocasiones. Y una de ellas es a estos personajes que iban camino a Emaús. Dice que iban tristes, dice que iban platicando. Oye, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? Según el comentario, las mujeres dicen que Cristo, la tumba está vacía y fueron a dar aviso a Pedro. Dice que hubieron ángeles que hablaron con ella, que Pedro fue y la tumba está vacía. Los comentarios es que Cristo ha resucitado. No sabemos, esto es lo que ellos van comentando, pero Jesús se le aparece a ellos rumbo a Emaús. Y le hace la pregunta, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y mira lo interesante, mira la respuesta de uno de ellos. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús sabiamente, como el sabio Dios, le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como que le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernador a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Queriendo decir que aún ellos, ahí es que está aún ellos se habían olvidado. Ayer yo predicaba y decía que muchas veces el temor nos pone a nosotros en ciertas situaciones que nos hace olvidar. Escúchame, que es interesante, nos haces olvidar porque estamos tan turbados y estamos en un shock, estamos tan atónitos, estamos tan asustados que nos olvidamos de cosas que tú y yo sabíamos. ¿Por qué? Porque el momento nos lleva a nosotros a que nuestra adrenalina y nuestros pensamientos empiecen a correr tan rápidamente
que no tomamos un tiempo meditar, para meditar. Y digo todo esto para llegar a un punto. Principalmente cuando a mí me toca ir a hablar con personas que han perdido seres queridos. Es como ministro, nuestro deber es ayudarle en los procesos y darle una guianza. Y yo lo que le digo a muchos de ellos es, mira, uno de ustedes tiene que mantenerse alejado de todo el mover, porque uno cuando pierde un ser querido está en un corredero, se pierde el sentido y no sabe qué hacer, está turbado. Pero hay alguien que necesita mirar de afuera para ayudarnos a nosotros a recordar qué es lo que necesitamos hacer. Y yo siempre le digo, mira, uno de ustedes tiene que saber, ok, hay seguro de vida, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello, qué tipo de arreglo vamos a hacer, para que no todo, como decimos por ahí, perdamos el equilibrio, perdamos el sentido, y alguien se tiene que enfocar en los procedimientos, en los procesos que se llevan a hacer y lo que se ha hablado antes de llegar hasta este punto. Te digo todo esto porque cuando las mujeres, ayer aunque muchos de nosotros predicamos, él resucitó, la tumba está vacía, él no está aquí, él vive y cuantas cosas, pero hay ciertos elementos dentro de esa predicación. Claro que el elemento principal es que la tumba está vacía, es el elemento principal. Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó. Pero hay ciertos detalles en los evangelios que muchos de nosotros necesitamos poner atención. Y uno de ellos es, primero, cuando las mujeres van a ungir el cuerpo. Y yo le decía a la iglesia ayer, y te lo digo a ti en el día de hoy, y escríbelo por ahí. Ayer yo le decía a la iglesia, ponlo en un Twitter, ponlo en un texto, mándalo por ahí. Porque el hombre y la mujer de fe compra el perfume aromático, aunque la piedra no esté removida. Porque entienden que de una u otra forma van a tener acceso a la asignación que ellos necesitan hacer. Pero de todo eso, lo importante es que entre el viernes y el domingo hay un espacio. Y es donde Cristo baja y trae consigo la cautividad, exhibe públicamente y aquellos que habían de morir, aquellos que habían muerto mirando al invisible, pudieron testificar, atestiguar de que el Cristo que había de venir estaba con ellos. Pero lo importante de todo esto, te digo todo esto porque según estos hombres que van caminando rumbo a Emaús, ellos mismos dicen, oye, pero tú no sabes que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos el que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado una mujer entre nosotros, las que antes del día de reposo fueron al sepulcro. ¿Por qué? Porque esta gente habían escuchado de Jesús, habían escuchado de un profeta, habían escuchado de aquel que había de redimir a Israel. Ellos están citando palabras que conocían, que habían escuchado, que habían leído. Oh, Jesús de Nazaret, el gran profeta de Dios, el poderoso en obra delante de Dios, de todo el pueblo, el que había de redimir a Israel. Pero ahora ya van pasado 3 días y nada ha acontecido. Ellos se habían olvidado que había una palabra profética que decía que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Era la palabra profética que el mismo Jesús decía que era necesario, como Jonás, que duró 3 días
en el pez de la ballena, en el pez dentro del vientre del pez, asimismo era necesario que el Hijo del Hombre también durara 3 días, pero que al tercer día iba a resucitar. Las mujeres, cuando van al sepulcro, ven la piedra removida, se escandalizan, empiezan a llorar, empiezan a turbarse, le dicen, le dicen a aquellos ángeles, oye, ustedes se lo robaron, ¿dónde lo pusieron? Porque el miedo le llevó a ella a olvidar lo que el Señor le había dicho a ellos. En ningún momento, a ninguna de estas mujeres le pasó el pensamiento de decir, oh, ahora se ha cumplido lo que dijo Jesús, que era necesario que muriera y al tercer día resucitaría. No, ellas se turbaron porque pensaban que se habían robado ya el cuerpo de Cristo y que no sabían dónde lo habían puesto y que ellas iban con una asignación para perfumar, para preparar el cuerpo de Cristo y no lo habían encontrado. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas? Y no ha dicho que Dios es el Dios sanador, que Dios es el Dios proveedor, que Dios es el Dios que va a hacer, que no temamos. Pero cuando estamos en momentos críticos, nos turbamos tanto que olvidamos todas las promesas que ya Dios nos ha hecho a nosotros. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Si tú que está al alcance de mi voz, está ahí cuestionando, Señor, porque Dios te ha dado una palabra, Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hecho promesas sobre ti, que a lo mejor en este momento de frustración, en estos momentos desesperantes, te ha olvidado de lo que Dios te ha declarado. Y Dios te ha declarado que te va a bendecir, que va a abrir puertas, que te va a proveer, que te va a buscar trabajo, que todo va a estar bien, que tú vas a recibir sanidad, que para Dios no hay nada imposible. Y te ha olvidado, no hemos olvidado de todas esas promesas. Es tiempo de volver a recordar. Tiempo de volver a recordar. Escúchame. A recordar todas aquellas cosas que Dios ha prometido a tu vida y a mi vida de lo que va a hacer. A recordar de todas aquellas cosas que Dios dijo que tú podías ser capaz de hacer. Y esta gente citan la Biblia, citan palabras proféticas y todavía no se acuerdan. Hasta que Jesús empieza a hablar con ellos en el verso 25 del libro de Lucas, capítulo 24, dice, entonces le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que él le decía. No es hasta después que Cristo se sienta con ellos a compartir el pan en la mesa, que dice que sus corazones se movían de una forma diferente. Dice, por eso era que sentíamos como que algo en nuestro interior nos conmovía a nosotros. En otra palabra, esa palabra dulce, esa palabra compasiva, esa palabra que penetran cuando Cristo habla, fue lo que ellos sintieron. Entonces pudieron volver a recordar. ¿Qué tú necesitas escuchar para volver a recordar lo que Cristo ha prometido a tu vida? Quizás está enfocado que todavía no ha pagado la renta, que todavía no ha podido salir de la situación, que todavía tú no has encontrado el trabajo, que todavía tu hijo no lo ha visto donde quiere estar, que esto o aquello, no importa la dinámica o la circunstancia. Pero es tiempo de que te sientes y empieces a reflexionar de las palabras que Dios ha hablado a tu vida anteriormente, de lo que tú a lo mejor iba a pasar y lo que Dios iba a hacer en ti. Aquellas mujeres
Si tú vas al libro de, si tú vas al Evangelio de Juan, al Evangelio de Marco y a lo mejor en Mateo, dice que cuando las mujeres van al sepulcro, empiezan a hablar con los ángeles, a cuestionar a los ángeles. Si ustedes saben dónde lo pusieron, díganos quién se lo robó, qué pasó. Y es interesante que los ángeles tienen que hacerle un recordatorio a las mujeres de las palabras que el mismo Cristo le había hecho. Interesante. ¿No se acuerdan ustedes que el Señor le dijo a usted, le había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y muriera y al tercer día iba a resucitar? Entonces las mujeres empiezan a recordar. Estos hombres, camino de Maús, van dialogando. Oye, ha sucedido algo. Aquel profeta, aquel hombre de Dios, aquel hombre que decía que iba a redimir a Israel, ya van 3 días y no ha sucedido nada. Ya lo mataron y no ha sucedido. Ellos están citando palabras proféticas y palabras que estaban escritas y palabras que habían escuchado de un Jesús que andaba por ahí anunciando que era el Hijo de Dios, que iba a redimir. Pero se habían olvidado de la parte donde Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Se habían olvidado de esa parte. Y el mismo Cristo tiene que hacerle recordatorio. Oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entregara y que entrara en su gloria. En otras palabras, iba a morir, pero también iba a ir a su gloria. Vuelvo. Y el énfasis aquí es, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos recordar? Y lo voy a apuntar yo porque voy a elaborar un mensaje. ¿Qué es lo que necesito recordar? Porque muchas veces nosotros recordamos las cosas que no tienen sentido, las cosas que no son provechosas, las cosas que otra gente dijeron. Eso es lo que tú y yo recordamos. Pero las cosas que no han dicho a nosotros, que van a ser de bendición, a veces se nos olvidan. Y si tú quieres hacer un paralelo y si tú quieres hacer una comparación, por ejemplo, cuando Pablo y Silas van en el viaje misionero, que Pablo dice, es necesario que pase a Macedonia y que nos ayude. Dice, mira, te voy a enviar, pero tú vas. Y yo le decía a la iglesia, a la única persona que Dios le ha revelado lo que va a pasar en el ministerio fue a Pablo. Que le dijo, mira, tú vas a ir, te van a amarrar, te van a hacer esto, te van a hacer aquello, porque aquel profeta dice, del que es este cinto, así te van a hacer cuando tú estés en misión. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos llama, si Dios me hubiese revelado todo lo que yo iba a pasar en este llamado pastoral, en este ministerio que Dios me ha puesto, y dice, espérate Dios, yo no voy a coger esto, porque no ha sido fácil. Y hay muchos líderes que Dios no nos revela lo que nos va a pasar en el ministerio, porque si no, no seguimos. Pero a Pablo le dijo, tú vas a sufrir, tú vas a pasar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel, Silas le dice, oye Pablo, yo sé que tú eres de Dios, pero tú nunca me dijiste que íbamos a pasar esto, que íbamos a caer en la cárcel, que íbamos a ser acarcelados, íbamos a hacer esto. Y Pablo tiene que recordarle. La pregunta es, ¿qué tú necesitas recordar de lo que Dios te ha dicho? Estos hombres, Jesús le tuvo que decir, no se acuerdan ustedes. A las mujeres, los ángeles le dicen, no se acuerdan que Cristo dijo que iba a morir, pero también iba a resucitar. Y yo decía que el mismo Satanás, como no es omnisciente, el viernes estaba gozando y llamó a sus escuaces el viernes y sábado. Vamos a hacer la fiesta que el Cristo que se llamaba que iba a redimir, ya nosotros lo matamos, pero se había olvidado que venía un domingo. Y el domingo es donde suceden las cosas, donde la tierra tiene que devolver a Cristo, porque la Biblia dice que tú y yo somos polvo y al polvo volveremos, pero como Cristo no vino del polvo, sino del cielo, la tierra tiene que devolver a Cristo, no lo pudo aguantar. Por eso el sepulcro se abre y Cristo tiene que volver a salir. Porque él no pertenece a ese lugar, él pertenece al cielo. Por eso es entonces que cuando él resucita y María lo va a tocar, la mujer lo va a tocar, le dice, no me toques porque todavía no me he presentado al Padre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que hacer un sacrificio y esa ofrenda tenía que llegar al Padre y el Padre aprobarla. Ahora en el Nuevo Testamento Cristo viene a cumplir todo lo de la ley. Entonces Cristo es el sacrificio. Pero el sacrificio que hace tiene que tener una aprobación, un sello del Padre, es decir, en lo que hiciste, lo hiciste bien.
Por eso tiene que ir y presentarse al Padre y luego regresar y se le aparece entonces a toda la multitud. Escúchame. Porque si tú coges un evangelio, el evangelio de Mateo, de una vez, no te dice que la mujer, que él le dice a la mujer, no me toque, tengo que ir al Padre. Dice que se le apareció a 2 o 3. Pero también ese sacrificio tenía que ser aprobado. Y Cristo dice, no me toque, porque todavía no he ido a mi Padre. Entonces cuando va y es aprobado, entonces después Cristo se le aparece a esta gente en Emaús, en la orilla del mar, se aparece a 200, 500, come pan con mucha gente y hay un registro de tantas personas que Cristo se le aparece después de la resurrección. Pero era primero, ¿por qué? Porque Cristo tenía que traer consigo la cautividad de aquellos que habían sido, que habían muerto mirando al invisible. Y dice que Cristo bajó hasta lo más profundo y trajo consigo la cautividad y exhibió en público. Yo no sé si esto es demasiado para ti, pero quiero que entiendas, porque a veces pasamos por alto, corremos demasiado alto. ¿Qué más te puedo decir? Que no hay nada mejor que la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, en vano sería nuestra predicación. Pablo lo escribe bien claro a los hermanos de Corintios. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque la tumba de Cristo está vacía. Y muy pronto se abrirán los cielos y aparecerá el caballero de la cruz a buscar a los redimidos por la sangre del Cordero. Donde los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y tú y yo, lo que hayamos quedado, vamos a ser transformados. Y esa es nuestra esperanza. Ahí se basa el evangelio de Cristo, en la resurrección. Que la tumba de Cristo está vacía. Por más que la gente quiera buscar, la tumba de Cristo está vacía. No es un mito, no es un cuento, fue real. Y lo interesante fue en la forma en que estaban los paños en la tumba. Que quizá la semana que viene te doy una explicación de los paños. Porque los paños eran una indicación que todavía Cristo no había terminado, que Cristo va a regresar. Y la piedra no fue removida para Cristo salir, la piedra fue removida para que las mujeres entraran y atestiguaran de que Cristo había resucitado. Lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Cuando más emocionado yo estaba y quería compartir más cosas contigo, pero si sigo, entonces mi hermano Onofre puede hacer algo ahí en los controles y tú no me puedes escuchar. ¿Por qué? Porque hay otra persona que vienen detrás de mí. Pero la semana que viene te invitamos a que estés con nosotros en la voz oficial del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Solamente rapidito, en este fin de semana es la convención de los ministerios femeniles en Kalahari Resort. Así que llama a nuestras oficinas al 201-358-8610 y pregunta con quién puede hablar para ir a la convención de los ministerios femeniles. Este ha sido tu hermano y tu amigo, el pastor Berardo Acosta, y el programa de la voz oficial del Distrito Hispano del Este, que te dicen hasta la próxima semana. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.